La actividad de la UNESCO en la diversidad cultural, definición, protección y retos en el contexto global. Hola, hoy exploraremos cómo la UNESCO, una organización que desde 1945 trabaja por construir la paz a través de la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación, ha definido y defendido la diversidad cultural como un elemento central para el desarrollo sostenible, la convivencia pacífica y la protección de la identidad de los pueblos. Durante esta sesión analizaremos los conceptos clave relacionados con la diversidad cultural, las principales iniciativas emprendidas por la UNESCO y los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta, especialmente en un contexto globalizado y en constante cambio. Esta presentación no solo busca exponer el rol de la UNESCO, sino también resaltar cómo sus acciones ofrecen herramientas valiosas para que las comunidades locales y los países trabajen en conjunto hacia un mundo más equitativo e inclusivo. Para comprender cómo la UNESCO trabaja en la definición y defensa de la diversidad cultural, primero es esencial explorar qué se entiende por cultura y diversidad cultural y por qué estos conceptos son tan relevantes. La UNESCO ha sido pionera en proporcionar una base conceptual sólida para estos términos. En la Declaración de México de 1982 se estableció que la cultura no se limita a las artes o las tradiciones populares. Es de hecho un conjunto distintivo de características materiales y espirituales que identifican una sociedad o un grupo social. Esto abarca desde formas de vida, valores, creencias y tradiciones hasta expresiones artísticas y modos de comunicación. Más adelante, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001, se reforzó que la diversidad cultural no es solo una riqueza que debe celebrarse, sino también un patrimonio común de la humanidad. Es el fundamento del pluralismo cultural y una fuente de innovación y desarrollo sostenible. Sin embargo, la globalización y las desigualdades han amenazado esta riqueza, lo que llevó a la Convención de 2005 a hacer un llamado para proteger las expresiones culturales frente a las fuerzas homogenizadoras del mercado global. Esta convención destaca la importancia de medidas concretas como la cooperación internacional y el trato preferencial para países en desarrollo, con el fin de garantizar que todas las culturas tengan la oportunidad de prosperar. En resumen, la UNESCO no solo define la cultura y la diversidad cultural, las posiciona como ejes fundamentales para la identidad, los derechos humanos y la soberanía de las naciones. Es a partir de esas definiciones que la organización ha estructurado sus estrategias para abordar los desafíos culturales en un mundo interconectado. A medida que avancemos, veremos cómo estas definiciones sirven como base para acciones concretas de la UNESCO y en la promoción de la cultura como un motor para la paz y el desarrollo. Ahora bien, la UNESCO ha reconocido la cultura como un pilar esencial para el desarrollo sostenible. Ese enfoque no es reciente, tiene raíces profundas que se remontan a la Declaración de México de 1982, donde se afirmó que la cultura es un componente clave para la independencia y soberanía de las naciones. ¿Por qué eso es importante? Porque la cultura va más allá en su dimensión artística o tradicional. Proporciona el marco de valores, creencias y prácticas que guían el comportamiento humano y fortalecen la cohesión social. Es decir, la cultura no solo define quiénes somos, sino que también nos da las herramientas para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Con el tiempo, esta idea evolucionó. En la Conferencia Mundial del 2022, la UNESCO subrayó que para enfrentar problemas globales como el cambio climático, la crisis humanitaria, las desigualdades sociales, es fundamental integrar la cultura en las políticas públicas y las estrategias de desarrollo sostenible. No basta con reconocer la importancia de la economía o la tecnología. La cultura debe estar en el centro, inspirando soluciones que sean inclusivas, equitativas y respetuosas con las identidades locales. Por ejemplo,
En contextos de desastres naturales o conflictos, la cultura juega un papel clave para la reconstrucción del tejido social. También permite a las comunidades desarrollar resiliencia, basándose en sus tradiciones y conocimientos ancestrales para encontrar respuestas sostenibles a los problemas contemporáneos. Este enfoque además abre la puerta a la inclusión de las expresiones culturales de los países en desarrollo, fomentando la equidad y el respeto mutuo. Aquí, la UNESCO actúa como un puente para facilitar el diálogo intercultural y promover la cooperación internacional. Es decir, para la UNESCO, la cultura no es solo un complemento del desarrollo, es su corazón, al integrarla como un pilar central que asegura que los esfuerzos globales no solo sean económicamente viables, sino también socialmente justos y ambientalmente sostenibles. Aquí abordamos uno de los ejes centrales de la labor de la UNESCO, la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Este patrimonio, que incluye tanto elementos tangibles como intangibles, no solo representa nuestra herencia histórica, sino que también es una fuente inagotable de identidad, inspiración y cohesión para las comunidades de todo el mundo. La UNESCO, desde sus inicios, ha liderado esfuerzos para preservar monumentos, sitios arqueológicos, tradiciones orales, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales. Pero ¿por qué es tan relevante proteger ese patrimonio? Porque cuando protegemos nuestro legado cultural, también protegemos nuestra memoria colectiva y nuestras raíces. Esto es esencial en un mundo que enfrenta amenazas constantes como conflictos armados, desastres naturales, globalización y más recientemente los efectos del cambio climático. Un ejemplo emblemático de este compromiso es la Convención de 1970, que establece mecanismos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y fomenta la restitución de objetos expoliados durante conflictos. Este marco normativo es crucial para salvaguardar la integridad del patrimonio, especialmente en contextos de guerra, donde los sitios históricos y las obras de arte suelen ser atacados o saqueados. La UNESCO también ha enfatizado en la revitalización del patrimonio cultural. Esto incluye no solo su conservación física, sino también su integración en la vida cotidiana de las comunidades. Por ejemplo, apoyar la transmisión de tradiciones y conocimientos entre generaciones garantiza que esas prácticas sigan vivas, mientras que promover el turismo sostenible asociado al patrimonio puede generar ingresos y mejorar la calidad de vida en muchas regiones. En la Convención del 2005 y otros documentos clave, la organización refuerza que el patrimonio cultural no solo pertenece al pasado, es un motor de desarrollo para el presente y el futuro. Desde una perspectiva económica, puede dinamizar sectores como el turismo y las industrias creativas. Desde una perspectiva social, contribuye a la cohesión y resiliencia de las comunidades, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, la protección del patrimonio cultural no es solo cuestión técnica, es un imperativo ético y humano. Cada vez que un sitio histórico es destruido o una tradición desaparece, perdemos parte irreemplazable de nuestra humanidad compartida. Por eso, la UNESCO insiste en que la preservación del patrimonio no es responsabilidad de un solo país o una sola región. Es un esfuerzo colectivo que requiere la cooperación internacional. Mediante la implementación de políticas inclusivas y el fomento de la conciencia global, la organización trabaja para garantizar que las generaciones futuras puedan heredar y disfrutar este legado. El pluralismo cultural es un principio fundamental en la misión de la UNESCO, ya que considera que la diversidad de culturas es una fuente de riqueza para la humanidad. La organización aboga por un mundo en el que las diferencias culturales no sean motivo de división, sino de enriquecimiento mutuo. Esta visión se basa en el entendimiento de que la paz, la dignidad y el respeto entre las naciones solo son posibles cuando se reconocen y se valoran las diversas culturas que componen el panorama global. Un aspecto clave de este pluralismo es el diálogo intercultural, que busca crear puentes de comprensión entre comunidades de diferentes orígenes. La UNESCO
promueve ese diálogo a través de iniciativas que fomentan el encuentro y la cooperación entre diversas culturas para que puedan compartir y aprender unas de otras. Este enfoque no solo ayuda a construir sociedades más inclusivas, sino que también refuerza el respeto mutuo y la solidaridad. La defensa de los derechos culturales es igualmente esencial en el trabajo de la UNESCO. El derecho de los pueblos a preservar, desarrollar y expresar su cultura está protegido a través de normativas internacionales que buscan garantizar el acceso equitativo a los recursos culturales. Esto incluye el derecho de las comunidades a participar activamente de la vida cultural de sus países, así como el acceso a la educación y a la información cultural sin discriminación. En este contexto, la UNESCO también se enfoca en la inclusión de grupos tradicionalmente marginados, como las minorías, las mujeres y los jóvenes, la promoción de la igualdad de género y la protección de las voces de las minorías dentro de la diversidad cultural son una prioridad, ya que aseguran que todos los individuos tengan la oportunidad de contribuir a la cultura de manera significativa. El acceso a los recursos culturales y educativos, especialmente en un mundo globalizado y digital, también es fundamental para la promoción del pluralismo real. La UNESCO trabaja para que no solo las élites, sino también las comunidades más vulnerables tengan las herramientas necesarias para acceder y beneficiarse de los contenidos culturales y educativos que se producen y comparten a nivel mundial. La relación entre cultura, educación, ciencia y comunicación es fundamental para el desarrollo integral de las sociedades. La UNESCO, en este aspecto, reconoce que estos campos no solo están interconectados, sino que son esenciales para la preservación y el fortalecimiento de la diversidad cultural. La educación, en particular, es vista como una herramienta clave para transmitir y revitalizar las tradiciones culturales, al mismo tiempo que prepara a las generaciones futuras para vivir en un mundo globalizado. Un área crítica en la que la UNESCO ha centrado sus esfuerzos es en democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En un mundo donde las tecnologías digitales están transformando rápidamente la forma en que compartimos y consumimos la cultura, la UNESCO trabaja con esas herramientas sin importar su situación económica, geográfica o social. Este acceso equitativo a la tecnología no solo facilita la preservación del patrimonio, sino que también permite que voces diversas, muchas veces marginalizadas, tengan espacio en las plataformas globales. Por otro lado, la UNESCO también destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre el progreso técnico y la elevación moral, mientras que el avance tecnológico ofrece oportunidades sin precedentes para difundir la cultura, también plantea desafíos en cuanto a la protección de la identidad cultural y la lucha contra la homogeneización. Las tecnologías deben servir como instrumentos para enriquecer la cultura, no para diluirla. En ese sentido, la UNESCO promueve políticas que garanticen que el desarrollo tecnológico sea inclusivo y que las culturas mantengan el control sobre la manera en que se presentan a sí mismas en el mundo digital. La UNESCO también aborda la ciencia como una vía para mejorar la comprensión de las culturas, especialmente en lo que respecta a la biodiversidad cultural. Las investigaciones científicas y las políticas educativas deben incorporar una perspectiva cultural para que el desarrollo humano no solo se base en el progreso material, sino que también se dé en el respeto y la preservación de diversas formas de vida cultural. Así, se fomenta un enfoque más holístico que no solo apoya el desarrollo económico, sino también el bienestar social y cultural de las personas. Este enfoque interdisciplinario de la UNESCO no es solo una política educativa o científica que sea aislada, sino es una visión integradora que promueve la cultura como un valor fundamental en la construcción de sociedades justas, resilientes y sostenibles. En un mundo caracterizado por rápidos cambios y desafíos globales, la UNESCO ha tenido que adaptarse y ajustar sus políticas para responder de manera efectiva
a nuevos retos contemporáneos. Estos incluyen fenómenos globales como la globalización y los conflictos armados, la migración masiva y más recientemente el cambio climático. Cada uno de esos retos tiene un impacto directo sobre la diversidad cultural. Y la UNESCO ha jugado un papel esencial para mitigar esos efectos y promover una cooperación internacional más eficaz. La globalización, si bien ha permitido la difusión de nuevas ideas y tecnologías, también ha generado preocupaciones sobre la homogenización cultural, lo que amenaza las identidades locales y las tradiciones culturales. Para contrarrestar esto, la UNESCO promueve políticas que fomentan el respeto y la preservación de las culturas locales, permitiendo que las comunidades se beneficien del intercambio global sin perder sus características distintivas. Esto incluye iniciativas que refuerzan la protección del patrimonio cultural y la promoción de la diversidad lingüística, entre otros. En cuanto a los conflictos armados, hemos visto cómo la violencia y las guerras han destruido una cantidad de patrimonios culturales invaluables, además de desplazar a millones de personas. La UNESCO se ha comprometido a intervenir en situaciones de conflicto para garantizar que el patrimonio cultural no se pierda y que además las poblaciones afectadas tengan acceso a recursos educativos y culturales, facilitando su recuperación a largo plazo. Por ejemplo, la organización ha trabajado en la rehabilitación de sitios históricos y la formación de comunidades afectadas en torno a la importancia de preservar sus raíces culturales aún en tiempos de guerra. El cambio climático es otro desafío crítico, pues no solo está alterando los ecosistemas y las comunidades, sino que también afecta directamente a las culturas, especialmente aquellas que dependen de prácticas ancestrales relacionadas con la tierra, el mar y los recursos naturales. La UNESCO ha adoptado un enfoque que integra la protección del patrimonio cultural con las estrategias de desarrollo sostenible, ayudando a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático, sin perder sus tradiciones culturales. Esto incluye proyectos que vinculan la conservación ambiental como la preservación de conocimientos culturales locales. Además, frente a estos retos, la UNESCO sigue fortaleciendo la cooperación internacional, fomentando el diálogo entre países y culturas para encontrar soluciones globales que respeten la diversidad cultural. A través de acuerdos y convenios internacionales, la UNESCO impulsa la creación de redes que permiten compartir buenas prácticas y establecer políticas comunes, garantizando un impacto positivo que beneficie a todos los actores involucrados. El reconocimiento de los derechos culturales, aunque ampliamente respaldado a nivel internacional, enfrenta diversos obstáculos significativos que complican su implementación y difusión a nivel global. En primer lugar, uno de los mayores desafíos es la estandarización cultural. A medida que la globalización y la homogenización de los medios de comunicación se expanden, muchas veces las culturas minoritarias y las tradiciones locales se ven presionadas a adaptarse o desaparecer frente a un modelo cultural dominante. Esta estandarización cultural no solo pone en peligro la diversidad, sino que también genera desigualdades en el acceso a los recursos y la preservación de los valores culturales específicos de cada comunidad. Otro desafío crucial es la exclusión de ciertos grupos vulnerables. Las comunidades indígenas, las mujeres, los jóvenes, a menudo enfrentan barreras que en muchos casos, los derechos culturales de estos grupos son ignorados en las políticas públicas, lo que agrava la desigualdad y fomenta la marginación. Es fundamental que se les brinde voz y representación en los procesos que afectan sus vidas, garantizando que sus expresiones culturales sean respetadas y promovidas. A nivel de políticas, aunque existen marcos normativos que apoyan la diversidad cultural, los derechos culturales persisten inconsistencias en su implementación. Muchas veces, los compromisos asumidos a nivel internacional no se traducen en acciones concretas en los países miembros. Esto se debe a diversos factores como la falta de recursos, la falta de voluntad política
o la escasa coordinación entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones internacionales. La UNESCO, consciente de esos desafíos, trabaja incansablemente para superar esas barreras a través de estrategias integrales y sostenibles. Esas incluyen la promoción de marcos normativos más claros, el apoyo a las políticas inclusivas y la creación de plataformas para la participación de todos los actores culturales. Además, se enfoca en sensibilizar y educar tanto a los gobiernos como a las comunidades sobre la importancia de los derechos culturales y su vinculación con el respeto a los derechos humanos. La labor de la UNESCO también incluye el fortalecimiento de la cooperación internacional para que los países apoyen mutuamente el cumplimiento de los compromisos globales, a través de proyectos y programas que promueven el acceso equitativo a la cultura y la protección de las lenguas y tradiciones indígenas. La organización busca superar barreras que impiden el pleno reconocimiento de los derechos culturales. Para concluir, es importante reconocer que la UNESCO ha desempeñado un papel fundamental en la protección y promoción de la diversidad cultural de todo el mundo. A través de marcos normativos sólidos, como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001 y la Convención del 2005, la UNESCO ha establecido directrices claras que nos permiten abordar de manera efectiva desafíos culturales. La cooperación internacional, una de las piedras angulares del trabajo de la UNESCO, ha permitido que las naciones trabajen juntas para proteger el patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, su enfoque no solo se limita a la preservación de lo culturalmente valioso, sino que también integra la cultura como un motor del desarrollo sostenible, ayudando a crear sociedades más inclusivas, resilientes y conscientes de su diversidad. En ese contexto, la labor de la UNESCO sigue siendo esencial frente a los grandes desafíos que enfrenta el mundo, como la globalización, la crisis humanitaria, el cambio climático. Integrar la cultura en la formulación de políticas públicas no solo fomenta el desarrollo económico, sino que también refuerza el tejido social y promueve la paz y la dignidad humana. La defensa de los derechos culturales, la inclusión de los grupos más vulnerables y la promoción de un pluralismo cultural dinámico siguen siendo tareas urgentes para garantizar un futuro en el que las distintas culturas puedan convivir de manera equitativa. La UNESCO continúa siendo el principal defensor de sus principios a través de sus programas educativos, científicos y de comunicación. Por lo tanto, la UNESCO no solo se dedica a la preservación del patrimonio cultural, sino que también promueve una visión de futuro en la que la diversidad cultural se convierta en un pilar de sostenibilidad global. Su trabajo en este campo es más relevante que nunca, ya que los retos globales se intensifican y el reconocimiento de los derechos culturales se enfrentan a nuevos desafíos. Es imperativo que todos los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, trabajen de la mano con la UNESCO para fortalecer esos principios y garantizar que cada cultura sea respetada, preservada y promovida para las futuras generaciones. Muchas gracias.